corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, ten piedad de mí. Hace que el espíritu maligno se aparte de mí, por todos los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, casualmente, ayer que celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen, agradecidos con todos, con toda la línea de transporte, con todos los devotos que se hicieron presentes ayer, pues hoy le traemos un gran tema que casualmente esta es la especialidad del doctor Raúl Contreras, donde como profesional de la medicina comprometido, también es bueno que ustedes escuchen la confesión de los pecados. Este programa está siendo grabado, ¿no? Está siendo grabado para aquellos que de repente quieran verlo por YouTube, por la página web, entonces está siendo grabado. Vamos a tratar hoy, este es el tema, es bíblico, doctor, usted como profesional, como laico comprometido, como buen que queremos practicar la apologética en estos minutos. Es bueno, es bíblico la confesión de los pecados. Entonces, esa sería nuestra pregunta. ¿Sí? Bueno, padre, sí, esta ha sido la motivación de este tema. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Por qué iniciamos el programa de hoy discutiendo alrededor de este punto? Básicamente, porque los seguidores de la iglesia fundada por la señora Elena White, ¿no? Ajá. En una prestigiosa emisora de la frontera, andan diciendo que quien se confiesa o quien acude a confesarse comete doble pecado, ¿no? Un pecado de idolatría y otro de desobediencia, ¿no? Ajá, sí, cómo no. Porque citan en sus argumentos Jeremías 17:5. Vamos a leerlo, doctora. Sí, padre, entonces le voy a pedir el favor que lo lea, pero lo que pasa es que en su argumentación el versículo no está completo. Entonces dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces le voy a pedir el favor, padre, que usted me lo lea tal y como dice la Sagrada Escritura. Dice en Jeremías 17:5, esto dice Yahvé. Yahvé es el verdadero nombre de Dios. Maldito quien se fía de las personas, ¿no? y hace de las criaturas su apoyo. Es decir, maldito el hombre, que en una traducción latinoamericana sería maldito el hombre que confía en el hombre. Eso lo dicen ellos hasta ahí, lo dicen como hasta mitad del versículo, doctor. Ajá. Lo dicen ahí hasta mitad del versículo. Y esto es bueno que denunciemos esto ante esta ignorancia supina. Discúlpeme que no estoy ofendiéndole mucho, pero están cayendo en ese error. Dice en la traducción de la Biblia latinoamericana, así dice Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre y que busca su apoyo en un mortal. Pero solamente lo dejan hasta ahí. ¿Y cómo termina el versículo, padre? Y el versículo termina de la siguiente forma, que es importante que lo vea, que es el aporte que usted nos está dando hoy, como laico en esta parte apologética. Se dice, y de Yahvé se aparta en su corazón. Entonces, padre, viene la primera pregunta. Cuando un fiel le solicita a usted el sacramento de la confesión, ¿usted piensa que se está alejando de Yahvé, de Dios, o se está acercando? Cuando un fiel se acerca para pedir el sacramento de la confesión, primero tenemos que decirle, está tomando lo que dice Jesús nuestro Señor, ¿no? Uh-huh. ¿Qué dice el Señor? Que dice, venid a mí todos los que estén cansados y agobiados. Una persona se acerca a un sacerdote no porque el sacerdote es bonito, o porque habla simpático, o porque se viste bonito, de repente pica el ojo, ¿no? Ajá. ¿No? ¿Sí? No. Una persona se acerca al Señor casualmente llevado por esa fuerza de Dios cuando dice,
venid a mí todos los que estén cansados y agobiados, porque tener una vida de pecado crea un cansancio, entonces esa persona no se está alejando de Dios. Incluso aquí lo dice, doctor, y que de Yahvé, o sea, de Dios, aparta su corazón. Entonces que está claro para nosotros que quien se acerca al sacramento de la confesión no se está apartando de Dios, sino que tiene una necesidad espiritual urgente. Y está buscando su gracia y su perdón, ¿cierto? Incluso está demostrado, doctor, usted que es profesional, usted sabe que existe el campo de la psicología, y cómo no, como ciencia es necesaria, ¿no? Pero la psicología llega hasta cierto límite, no le puede dar la paz espiritual. Y el único que le puede dar la paz espiritual es Dios. Es el Señor. Sí, Señor. Bueno, Padre, entonces comencemos con las preguntas. Vamos a seguir con la dinámica de enunciar unas preguntas y elaborar unas respuestas con respecto a esa pregunta, porque para temas trascendentales, preguntas trascendentales, Padre. Totalmente. ¿Cierto? Entonces, aclaramos un puntico. Ajá. O sea, la persona que se atreve a decir que está cometiendo doble pecado y sin leer, para empezar está creando un escándalo. Y tengo que decirle a esa persona que ha creado un escándalo y que al mismo tiempo dice Dios que no se le puede quitar ni una letra ni una coma a la palabra de Dios. Ustedes le han quitado letras y comas y el verdadero sentido de lo que quiere decir el Señor en su palabra. Correcto. En eso se han equivocado y ustedes sí están en pecado porque ustedes están profanando la palabra de Dios. Primera, vamos a enunciar una preguntita, doctor, a ver. Bueno. Doctor Raúl, a ver, esta realidad sacramental de la iglesia, precedida por un modelo profético, está precedida por un modelo profético en la Torá. Existía esa realidad sacramental antiguamente, está movido por algo de la Torá, o sea, yo lo sé, ¿no? Pero me gusta de parte de Dios que usted como profesional, como médico, quiera demostrarle a mis demás fieles, profesionales y los que estudian y los jóvenes, que uno tiene que ser defensor de la fe. ¿Qué nos puede responder al respecto? Bueno, Padre, mientras voy respondiendo esta pregunta, le voy a pedir el favor de que busque en el Levítico y le voy a entregar una versión de la Sagrada Escritura que es la Reina Valera, que es la que utilizan nuestros hermanos que no creen en la confesión, y que es una traducción de la Biblia que tiene algunos errores, algunas dificultades de traducción, ¿no? Pero que para efectos de la defensa de las verdades de la fe católica me ha sido bastante útil, ¿no? Entonces, mientras miramos aquí Levítico 5:5, yo quiero responder esta pregunta con lo siguiente. No solamente en la Torá, sino todo, vamos a hablar, usted sabe todo el hebreo que me ha tocado que aprender, ¿no, Padre? Sino en toda la Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, hay una realidad profética establecida sobre la confesión de pecados. El Señor, y así como el Señor no vino a cambiar ni los leyes y mandamientos, ¿no? Ni vino a cambiar ni vino a cambiar la ley, sino darle plenitud. Hay muchas cosas que no cambiaron. Una de las cosas que no cambiaron fue el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal no cambió. Lo que pasa fue que se llevó a la plenitud con el sacrificio de Jesucristo en la cruz, con una nueva, diríamos, una nueva alianza que más correctamente debiéramos decir el pacto renovado, ¿no? Más correctamente es el pacto renovado, porque muchas... que lo renovó Jesucristo. Que lo renovó Jesucristo, Dios y hombre verdadero con su muerte en la cruz. Pero muchas cosas del antiguo, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, quedaron vigentes, que Jesucristo no mandó específicamente que las quitáramos y que simplemente las perfeccionó y las llevó a su plenitud. Entonces, Padre, mire, hay muchísimos libros en el Antiguo Testamento que hablan de la necesidad de la confesión de pecados y del proceso por el cual se perdonaban los pecados, con una diferencia, ¿no? Y es que en el Antiguo Testamento era el Kippur, el Kippur. El Kippur es una palabra hebrea que quiere decir cubrir,
En el Antiguo Testamento había cubrimiento de pecados, se cubría, por eso el día sagrado de los hebreos es el Yom Kippur, el día de la expiación. Pero Kippur es una palabra que claramente traduce cubrir pecados. No se perdonaban, solo se cubrían. Con la muerte de Jesucristo en la cruz, ¿no?, y la gracia que nos trajo con su sacrificio y con el derramamiento de su sangre preciosa, ya el ministerio sacerdotal ya no hacía un Kippur, sino este sí va a ser un borramiento y un perdón absoluto de los pecados. Pero Padre, entonces mire, vamos a citar varios, en el Levítico, en el capítulo 5, versículos 5 y 6, si es tan amable Padre, me lo lee y es de la Reina Valera, quiero que usted lo lea. Se lo voy a leer de la Reina Valera, pero dentro de poco me da unos minutos para aclarar sobre esto que ha venido diciendo la Santísima Virgen, revelaciones particulares. Claro. Dice así, tomado de la Reina Valera, que por cierto es una de las versiones que critica Dios y la Santísima Virgen María. Aquí dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Qué dice Padre? Perdón, no entendí bien. Confesará aquello en que pecó. Ya. Y para su expiación traeré a Jehová, Dios nos llama Jehová, Yahvé, por su pecado que cometió, una hembra de los rebaños, una cordera, una cabra, como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Perdón, Padre, no entendí esa última parte. ¿Qué es lo que dice? Y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Le hará cubrimiento. O sea, había un ritual en el Antiguo Testamento para perdón de pecados, ¿no? Eso lo dice el Levítico 5, versículos 5 al 6, y lo dice también el Levítico 4, 27 al 35, donde habla de toda la ceremonia que había que hacer para el perdón, para la purificación de los pecados, y en la cual había un cubrimiento de los pecados a través del sacerdote, del sacerdocio arónico. De manera que entonces en todo el Antiguo Testamento los libros sapenciales hablan de confesión de pecados, el Salmo 51 que compuso David, después vamos a hablar más específicamente de eso, sí. El Salmo 32 también, los Proverbios 28:13 del rey Salomón dicen que es importante confesar los pecados, ¿no? Pero alguien podrá decir, pero eso era en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento ya no hay apóstoles ni hay profetas confesando pecados. Entonces, Padre, vamos a decirlo un poquito, para que entiendan más ustedes, hijos. Si es necesario confesar, el rey David, a raíz de su pecado, compuso ese pecado de adulterio que cometió contra Betsabé. Entonces compuso y dijo, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran corazón borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia, purifícame de mi pecado. Purifica mi pecado. Oh, Padre, ahorita más adelante vamos a ver claramente ese punto. Entonces dicen que en el Nuevo Testamento mire como hay una transición, vamos a demostrar que hay una transición de la confesión de pecados desde el Antiguo, los albores del Nuevo Testamento y postrimerías, o ya cuando la iglesia está fundada. Entonces, Padre, si es tan amable, quisiera que usted leyera Mateo 3:6, aquí en esta misma Biblia. En esta misma Biblia Reina Valera. Valera. Tengo que decirle que la Virgen María dijo estas palabras, ¿no? Que leyéramos Biblias católicas, porque habían versiones de Biblia que como lo dice la Santísima Virgen María, donde le arrancan, donde le quitan capítulos y versículos completos. Es la palabra que utiliza la Virgen María. Dice que ojalá que sea de la traducción de la Vulgata o del hebreo, del arameo antiguo. Padre, entonces Mateo 3:6, ¿no? Sí. En la versión Reina Valera, que en la de Jerusalén dice igual y en la nuestra Biblia también dice igual. ¿Qué dice, Padre? En el tiempo de San Juan Bautista, decía así, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, San Juan Bautista
los bautizaba, pero cuando confesaban sus pecados. sus pecados. O sea que ¿ha habido alguna parte de la Sagrada Escritura entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que diga que no se deben confesar los pecados? No. Entonces, padre, quisiéramos saber si Marcos dice algo al respecto. Entonces, quisiera Vamos a pedirle buscar a el Marco, favor. a ver. Marcos en la Reina Valera, en el capítulo 1, ¿no? Capítulo 1, Versículo 5. ¿no? versículo A ver 5. si es que solamente fue a Mateo que se le ocurrió escribir eso, o Marcos también tiene algún aporte al respecto. Dice así: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Yo creo que los dos evangelistas son extremadamente claros, ¿no? Muy claros. Cuando la gente acudía a Juan el Bautista en un sentido de conversión, oyendo su mensaje, ¿no? Era necesario, y lo explica claramente la palabra del Señor, confesar sus pecados. Esto lo que está haciendo el doctor Raúl Contreras se llama apologética, defender realmente nuestra fe, y en eso deberíamos nosotros profundizar mucho. Casualmente hemos estado dando unos talleres de apologética, pero aquí me gusta totalmente esta manifestación de fe del doctor Raúl y también quien le acompaña a su esposa, a su hija, porque estamos hablando de un tema que es vital para nuestras vidas y que necesitamos para vivir nuestra vida. ¿Cuál buscamos? Padre, mire, quisiera resaltar para terminar esta pregunta, ¿no? Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento y cómo en el comienzo del Nuevo Testamento la confesión de pecados sigue vigente. En ninguna parte dice, oye, se acabó la confesión de pecados. No, y hay algo importante, ¿no, Sí. doctor? Y no tiene élite, ¿no? No, para absolutamente todo todo el el mundo. mundo, ¿no? Incluyéndome a mí, siendo sacerdote. Ya vamos a hablar también de eso, Bueno, padre, exactamente. Pero quisiera que usted me leyera de aquí de la Biblia de Jerusalén, y esta Biblia de Jerusalén la vamos a necesitar porque en la Reina Valera el libro que vamos a hablar no está, porque este libro es del segundo canon, deuterocanónico, se llama el libro del Eclesiástico, pero que han empezado a darle una importancia Pero que está dentro de la lista de los cánones. de los cánones. bíblicos. Tanto nuestros hermanos judíos ortodoxos como judíos mesiánicos, ¿no? Y ya muchas denominaciones de la Reforma están dándole importancia a este libro eclesiástico por dos razones. Porque este libro fue escrito 2 siglos antes de Cristo, Padre. Y segundo, porque es un libro que se tiene, los originales, 100% en griego y el 60% original en hebreo. Sí, así es. Entonces, es un libro que da un testimonio, ¿no? Un testimonio y una autoridad histórica que no tienen muchos libros en la Sagrada Escritura. Entonces, quisiera, padre, que usted me leyera Eclesiástico, capítulo 4, versículo 26. Capítulo 4, versículo 20. Ahí vamos. No te avergüences de confesar tus pecados. Uy, sonó una piedra. No te avergüences de confesar tus pecados. No te opongas a la corriente del río. Bueno, padre, Claro, no. más claro no canta un gallo, como decimos en el refrán popular. Claro. Entonces yo creo que con eso dejamos claramente definido la primera pregunta. Ahora- Hay una realidad sacramental, el modelo profético en el Antiguo Testamento. Y en la renovación de la nueva alianza. Y además hay que decirles algo, hijos. No saben cuántos ustedes los que hemos experimentado estas bondades del sacramento instituido por el Señor. Cuando usted se acerca a la confesión, usted va pesado, y cuando usted confiesa y recibe la absolución, parece mentira. Por poder de Dios, usted sale liviano, lleno de gozo, de alegría ante todo esto que estamos viviendo. Dígame, doctor, ¿qué más seguimos buscando? No, pues sigamos a la Ajá. segunda pregunta, Segunda padre, porque pregunta. yo creo que la primera Ya está, ya está listo. respondida, y además, padre, le voy a decir una cosa. Fue tanto los versículos que encontré en la Sagrada Escritura que hablaban... Perdón, padre.
fue tanto los versículos de la Sagrada Escritura que hablaban de la confesión del pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que tuve que hacer un verdadero trabajo didáctico para poder escoger los que a mi juicio, ¿no?, daban un mensaje más claro. Pues yo estoy como profesional doctor, me gusta esta parte porque así nuestra gente, nuestra fe, nuestros católicos se dan cuenta que no tan solo esta doctrina debe defenderlo los sacerdotes, sino que Dios le bendiga por haber tomado la batuta en esta parte de la apologética de la doctrina de nuestra fe católica, que es muy bueno que la haya tomado. Vamos a hacer una segunda pregunta, doctor. Ajá. Doctor, dicen los seguidores de la iglesia fundada por la señora Elena White que una vez que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, ya somos salvos. Estamos en gracia, exentos de pecado. Dice, ¿qué dice usted, doctor? Estamos en su conocimiento, sin embargo, estaré preparado para también mostrarle algunas cositas. Bueno, padre, digamos que hay algo de verdad, pero la verdad no es completa. Cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y Rey de nuestras vidas, sí, estamos salvos, ¿no? Estamos salvos, entramos a la gracia que el Señor consiguió con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre preciosa, claro que sí, tenemos comunicación con el Señor, pero lo que no es cierto es que estemos exentos de pecado, ¿no? Sí. Lo que no es cierto es que estemos exentos de pecado. Y padre, quisiera que si usted fuera tan amable y me leyera Romanos 7, del 17 al 20. Romanos 7 del 17 al 20. Acá. Uh-huh. Seguimos por acá. Sí. Entonces tenemos lo siguiente, Romanos 17 del 17 al 20. Pero en realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, yo sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Pues, puesto que no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy quien actúa, sino el pecado que habita en mí. Bueno, aquí, padre, para terminar pudiéramos leer el versículo 24 que está más adelante de Pablo o de Saulo a los romanos, como dicen. No? Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias en el día de la muerte. Muy bien. Bueno, padre, entonces, y para terminar, voy a leer algo de aquí de Santiago, de la epístola del apóstol Santiago, que dice así, Santiago 1, 14, 15, tomado de la Reina Valera, ¿no? Dice acá, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. A ver, entonces la conclusión es muy clara. Después de que hemos sido bautizados, Padre, ¿no?, y entramos a ser hijos de Dios y a ganar la gracia del Señor, hay algo en nuestra naturaleza humana que nos hace proclives al pecado, ¿no? Sí, que es eso, la mancha, la mancha del pecado original. La huella anéxica que llamarían los psicólogos. Exactamente. Digamos, la concupiscencia es como la tara genética que Satanás puso para que viviésemos en desobediencia de las leyes de Dios, ¿no? Entonces, por eso el Señor instituyó la confesión, modificó la confesión en la Nueva Alianza para que fuera un sacramento en el cual se otorgara el perdón por aquellos pecados que eran cometidos después del bautizo, ¿no? Y lo instituyó como un sacramento, como un signo interno para que recuperáramos nuevamente la gracia con Dios, porque nuestra naturaleza, como lo dice Pablo a los romanos, como lo dice Santiago y como lo dice David en el Salmo 51, en el versículo 7, que dice, pecador me concibió mi madre, hablan claramente que hay una naturaleza humana
proclive al pecado, concupiscente se llama esa palabra, que estamos proclives al pecado porque sí somos salvos, pero no somos santos, Padre. Porque a raíz de la naturaleza quebrantada, la gracia de nuestros primeros padres, ¿no? Esa desobediencia quedó marcada. Correcto. Quedó marcada. Señor. Yo creo que por eso hemos dado por terminada de responder la segunda pregunta, Padre. Bueno, vayámonos a la tercera. Ajá, correcto. Muchos dicen que solo se necesita ir al culto, orar a Dios en el interior de su ser, darle gracias, hacer mortificación, pagar los diezmos para la justificación. ¿Y cuál es su opinión? Padre, podemos leer un otro versículo de la Biblia y pedir la opinión del Señor. Sí, cómo no. ¿Qué leemos, doctor? Para Quiero leer aquí Lucas. Aquí está. Y creo que lo leyamos. Sí. Que lo leyamos de la Reina Valera, el capítulo. Aunque vuelvo a decirle, Sí, doctor, sí, claro, tengo que sí. hacerle salvedad, que el mismo Jesús y la Santísima reclaman, dice, porque esas Biblias cercenan capítulos y libros completos, y nos dicen, no lean ese tipo de Biblias, ¿no? Del 10, Padre, capítulo 18, del 10 Al fariseo y el publicano. y al 14, del 10 al 14, Padre, y pongámosle mucha atención a esto que dice el Señor Jesús. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto de pie oraba consigo mismo. ¿Oraba con qué, Padre? Consigo mismo. Consigo mismo, o sea, en el interior de su ser, ¿no? En el interior de su ser. Ajá. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y continuó diciendo, ayuno 2 veces a la semana. Ajá, hace mortificación. Sí. Ujú. Doy diezmo de todo lo que gano. Ah, daba el diezmo también. Sí, da Ajá. diezmo todo. Más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. El publicano estaba ¿qué? ¿Diciendo o estaba en su interior? Estaba diciendo. Y cuando uno dice algo, ¿qué está haciendo? La verdadera tradición es, ten misericordia, Señor, que soy Pecador. Por eso es la queja que hay. Pero afortunadamente esta palabra no la cambiaron, Padre. Dice, el publicano estaba diciendo. Se golpeaba el pecho, Sí. como Ajá. nosotros los católicos. ¿Y qué era lo que decía? Diciendo. Dios, sí, Estaba diciendo, él no estaba pensando. Él no estaba orando consigo mismo ni con Dios directamente. sino diciendo. Diciendo, o sea, estaba Totalmente. confesando su condición, su indignidad fundamental, su condición pecadora. ¿Cuál es la conclusión que saca el Señor de eso? Dice, os digo que este descendió a su casa justificado. O sea, el publicano. ¿El publicano o el justificado? Sí. O sea, ¿quién fue Antes que el otro. el que confesó? ¿El publicano publicano. o el fariseo? El publicano confesó que era pecado. ¿Quién fue el que fue justificado, el publicano o el fariseo? El publicano. ¿Es claro el Señor? Es clarísimo. y él nos está Entonces diciendo hay una conclusión, y todo. Padre. No sé si usted me la permite, está de acuerdo conmigo. Dios no acepta juicios de autojustificación moral. Yo no puedo justificarme conmigo mismo. ¿Por qué? Porque los humanos somos muy dados al engaño, somos muy dados al autoengaño. Y decir uno que en su interior encontró la voz de Dios y que Dios lo justificó sin tener ningún signo de arrepentimiento, ningún signo de humildad, y no revelando la contrición de corazón, sino apelando a Dios en su interior y justificándose uno mismo, Dios no acepta juicios de autojustificación moral. Y hay otra razón, doctor. Otra razón que es bueno dejarla aquí clarito. Eso de que yo me confieso aquí en mi interior con Dios, como lo vimos aquí en la parábola del publicano y el pecador.
o me confieso con un Cristo, como algunos dicen, o me voy al Santísimo y me confieso, ¿no? Entonces eso es faltarle el respeto a la divinidad, a la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque a Zacarías le pasó. Zacarías, cuando entró al templo a ofrecer la ofrenda para la purificación, para la expiación de los pecados, el papá de San Juan Bautista, se encontró con el arcángel Gabriel, que es pura divinidad. ¿Y qué le dijo el arcángel? Por haber dudado te quedas mudo. ¿Qué tal que si alguien... No, sí, imagínate, si en ese momento en el Santísimo, o ese que dice que me tengo que reconciliar conmigo mismo, o que me meto a la habitación, o eso que me confieso un Cristo, se le apareciera el ángel del Señor y lo dejara, saldría mudo, tuerto, cojo, quién sabe cómo saldría, pero de alguna forma saldría allí totalmente por querer quebrantar la verdadera divinidad del Señor, la misericordia del Señor. Entonces parece un caso, tengo un caso aquí, había algunas personas que de repente se ponen a darle el merequetengue, ¿no? Sí. Entonces después que terminan del merequetengue, dicen, no, sabiendo que están en pecado, hay gente que llega y se le arrodillan al Señor, ay Señor, perdóname porque esto fue muy rico. ¿Qué tal le parece eso? No, entonces estamos totalmente fuera de una verdadera moral. ¿Por qué? Pero ¿qué nos da la verdadera moral, doctor? Conocer bien los mandamientos de la ley de Dios. Así es. Eso, algo que no ha sido revocado, la ley de Dios no ha sido revocada. El Señor no dijo, quiten los 10 mandamientos que ya no son necesarios, ¿no? Y además otra cosa, Padre, que es que mucha gente piensa que el pecado solamente es un problema entre Dios y yo. Sí. Pero si uno mira la ley, los 10 mandamientos, el que el Señor entregó a Moisés en el monte Sinaí, hay 10 mandamientos de los cuales 3 se refieren a nuestra relación con Dios, claro, y 7 se refieren a nuestra relación con el prójimo, ¿no? Claro. Entonces, todo pecado cometido afecta mi relación con el prójimo y afecta a la iglesia, porque si estamos dentro de la iglesia y somos un solo cuerpo, todos nuestros pecados tienen repercusión en la iglesia. Por eso Jesucristo quiso que el perdón de Dios se administrara a través de la iglesia. A través de personas que pueden, ¿cómo es? Sentir, ¿no? La necesidad, la debilidad humana, porque imagínense, si mandaran al arcángel Gabriel, saldrían mudos, cojos, saldrían de todo. No, mejor dicho, ya no habríamos un poco de gente acá, Padre. Ya no habría. Bien. Sigamos entonces, Padre. Terminemos esta partecita que dice, mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguiréis. Dice, y si me amas, cumple los mandamientos. Bendito sea. Vamos a continuar con otra pregunta, doctor, que esta cosa se puso muy buena. Se está poniendo buena, Padre. Muy bien. ¿Cuáles son las condiciones que Dios establece para otorgar el perdón de los pecados? Bueno, Padre. Con ese entusiasmo que usted lo ha hecho, sería bueno escucharlo. Bueno, Padre. Con agrado. Ajá, muy bien. Hay muchos hermanos de otras denominaciones dicen que el salmo penitencial por excelencia, y en eso estamos de acuerdo, es el Salmo 51, que compuso el rey David. El rey David a causa del pecado que cometió. A causa del pecado que cometió. Después vamos a ver un poco más en detalle esa historia, porque esto también tiene unas implicaciones lógicas y que favorecen la confesión. Pero para responder esta pregunta, yo quisiera el Salmo 51 aquí en la Reina Valera. Vamos a seguir con la Reina Valera, aunque sabemos que la de Jerusalén es mejor traducida, pero para efectos de defensa de nuestra fe nos sirve. Entonces, Dios, ¿cuáles son las condiciones que Dios quiere para perdonar el pecado? Sinceridad, versículo 6 del Salmo 51. Entonces, versículo 6 del Salmo 51. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo del corazón. Así es. Tenemos que ser sinceros. El publicano. El publicano. Ten misericordia de mí, Señor, porque soy pecador. 2. Arrepentimiento
y 3, humildad. David sabía que el Señor exigía estas condiciones para otorgar un perdón real, verdadero de los pecados, y lo vemos en el versículo 17 de este mismo Salmo 51 que compuso el rey David. Entonces, versículo 17 del Salmo 51. Los sacrificios que Dios quiere son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Exactamente, porque hay arrepentimiento total. Hay arrepentimiento y hay humillación. Padre, una pregunta. ¿Qué más humillación? Yo se lo digo como médico, como profesional, y que he recibido en muchas veces los pacientes que me tienen que contar sus miserias humanas para yo llegar a un diagnóstico y a un tratamiento médico. Claro. Sus miserias humanas. Yo, que no tengo investidura, que no tengo unción y que no tengo ministerio sacerdotal, los pacientes tienen que contarme. Vuélveme a repetir esa partecita, doctor, que no tiene ministerio, no tiene unción, y no tiene investidura. ¿Sabe por qué lo digo? No por usted, para que nos demos cuenta que los pastores no tienen eso. Ahorita lo vamos a ver, padre, más adelante. Muy bien. Okay. Entonces, para que uno sea sincero y para que uno exprese su humildad, tiene que haber una confesión oral. Ese es realmente el significado de la teshuva. Vamos a seguir. Usted sabe todo el hebreo que me ha tocado aprender, ¿no, padre? No, Toda la teshuva, que es la conversión. La palabra hebrea para hablar de conversión implicaba la confesión oral, porque ahí se manifestaba el arrepentimiento, la sinceridad y la humildad, la humillación, solo con una confesión oral. Si quitas la parte oral de la confesión, no se pueden dar ninguna de estas condiciones. ¿Ok? Y alguien me dijo alguna vez, pero el profeta David hizo este salmo y no necesitó ningún cura para confesarse, ¿no? Me dijo alguien. Entonces, padre, entonces quisiera que nos fuéramos al segundo libro de Samuel, ¿no? Sí. Al capítulo 12. Es una historia muy larga, pero vamos a resumirla en dos, ¿no? Vamos a ver aquí a Samuel. Ya lo tenía por acá. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, dice: reproche de Natán, arrepentimiento de David, ¿no? Reproche de Natán, arrepentimiento de David. ¿Y quién era Natán? Un profeta del Señor. Del Señor, un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, las únicas personas que tenían la unción del Espíritu Santo eran los profetas, ¿no? Y los reyes. David era un rey, pero David había perdido esa unción por culpa ¿de qué? Del pecado. Del pecado. Cuando estamos en pecado, perdemos la unción del Espíritu Santo. Y por eso cuando se peca, doctor, aprovecho una vez, es bueno renovar la profesión de fe. Es bueno limpiar el templo, padre. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y la confesión nos da la oportunidad de ir limpiando ese templo, porque el Espíritu Santo no habita en templos sucios, llenos de la inmundicia del pecado. Entonces, es una historia muy larga donde David había perdido ya la concepción del pecado. Ajá. Y parecía que todo había pasado desapercibido. Natán llega a zarandearle la conciencia. ¿Quién le zarandea la conciencia a David? Natán, el profeta Natán. Le hace caer en conciencia de pecado, por eso hay que hacer confesión oral, ¿no? Entonces, finalmente, para resumir, dice acá: después de que Natán le dijo que él era el hombre que había hecho esa transgresión, y después que David dijo que el que hubiera hecho eso merecía morir, ¿no? Sí. Y cuando Natán le dice: ese hombre eres tú, ¿no? Sí, y entonces él cae en la conciencia de su pecado, dice acá, versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. David dijo a Natán, no dijo para tus adentros, no se confesó directamente con el Señor. ¿A quién le dijo? A Natán. Dijo: he pecado contra Yahvé. He pecado contra Yahvé. Hizo una confesión. ¿Y qué dijo Natán a David? Respondió Natán a David. También Yahvé ha perdonado tu pecado.
no morirás. Le trajo una absolución de parte de quién? De parte de Dios. No fue Natán el que le dio la absolución. Y todavía no la tenía establecida totalmente en la nueva alianza del Señor. Y todavía no la tenía establecida en la nueva alianza. No fue Natán el que le dio el perdón, pero fue Dios, pero fue a través de su ministro, de su profeta, ¿no? Sí, así es. Entonces queda claro que el rey David compuso ese salmo porque Natán le sacudió la conciencia. Sí. Vamos a la otra pregunta, doctor, que todo está cada día mejor, ¿no? Pero Dios, o sea, Jesús, sí. Dios hombre verdadero y el verbo que hizo carne y habitó entre nosotros, dio autoridad a sus apóstoles de perdonar los pecados, porque muchos dicen, ¿para qué confesarme con otro hombre? Ya nos dimos cuenta del error tan grande que cometen porque le quitan parte a la Biblia. Ahora, doctor, yo lo sé, pero qué bien se siente nuestra audiencia, la familia, los que nos ven por YouTube, los que nos ven por la página web parroquialurdesaguascalientes.com, ¿no? Qué bien se siente escucharlo hablar como laico comprometido y profesional. ¿Le dio autoridad a los apóstoles? Bueno, padre, pues su conocimiento. En mi conocimiento no, voy a buscar qué dijo el Señor. Muy bien, perfecto. ¿Qué dijo el Señor? No es palabra mía, es palabra del Señor. Y aquí me voy a demorar como un poquito porque esto sí que tiene, como dice un amigo mío, sastre, tela de dónde cortar. Claro. ¿No? Claro que sí. Y voy a seguir con la Reina Valera, padre, disculpe, yo sé que tiene algunas dificultades de traducción, ¿no? Claro. Que algunas palabras no las traduce bien, ¿no? Y es rechazado por Dios y la Virgen María. Pero para efectos no sirve. Okay. Juan, capítulo 20, versículos 20 al 23. Dice, 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Oiga, eso es importante que veamos el versículo previo. Sí. Así como el Padre me envió, así también yo os envío. Oiga, a los que conocemos la lógica, esto en español, en lenguaje y en matemáticas se llama ley de transitividad. Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que si A es igual a B y B es igual a C, necesariamente A es igual a C. Claro. Por lógica, por ley de transitividad. Entonces dice, así como el Padre me envió, ¿a qué le envió el Padre al Señor? A salvar el mundo, a predicar el reino de los cielos y a perdonar los pecados, ¿no? Sí. Así también yo los envío. Y entonces es que establece una condición de transitividad que implica que si el Padre lo envió a él y él envió a sus discípulos, a sus apóstoles, porque una cosa, no es a todos los discípulos, como dicen nuestros hermanos separados, que le dio esa misión, a sus apóstoles, dice que estaban reunidos, ¿no?, en un lugar los apóstoles, ¿no? Y ahí está el símbolo claro de la Iglesia Católica. De la Iglesia Católica. Entonces, así como él le dio esa función a los apóstoles, necesariamente los apóstoles tendrán que dársela a otros discípulos, porque se establece una ley de transitividad. Aquí dicen que no, que lo que el Señor quiso decir fue lo referente a lo doctrinal. Aquí no está diciendo nada de eso. Que el Señor lo que quiso decir es que el que creyera en Jesús era salvo y el que no creyera en Jesús no era salvo. Aquí no está diciendo nada de eso. ¿Por qué? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Cuando la Sagrada Escritura dice que el Señor les infundió el Espíritu Santo, quiere decir que les dio unción y les dio cobertura. Le dio unción y le dio cobertura. Y hay que hacer... Para que ejerciera, un ministerio, ¿no? Exactamente, pero por esto, doctor, que recuerden que ahí estaba en pleno poder el Señor. Estaba resucitado, estaba con pleno poder. Con pleno poder. Sí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les son perdonados, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Esto sí lo traduce mejor la Biblia de Jerusalén, que dice, a quienes les perdonen los pecados, le quedan perdonados,
y a quienes no se los perdones no le quedan perdonados. Entonces aquí no está hablando de cuestiones doctrinales, aquí no está hablando de mensajes de salvación, aquí hay dos palabras claras, aquí no dice el evangelista que el Señor les dijo esta parábola, ¿no? Aquí no dice el evangelista que el Señor les dijo esta comparación, o aquí está hablando, como dicen los abogados, taxativamente. ¿Qué quiere decir? Dijo lo que dijo, ¿no? Lo que dijo es lo que es, ¿no? Como dijo Pilato, lo escrito, escrito está, y a eso se refiere, ¿no? Esto no da lugar a ninguna otra interpretación, porque está hablando, por un lado, de pecados, y por otro lado, de dos condiciones. O se perdonan, o no se perdonan, ¿no? Igual como le digo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Sí. Entonces, dice, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor en esto establece unción, cobertura, ¿no? Y transitividad que se va a transmitir a lo largo de la historia, y los apóstoles entendieron bien eso, como vamos a ver más adelante. Y esa transitividad que usted está hablando, doctor, es lo que está relacionado con la tradición de nuestra iglesia católica. Eso se le llama tradición. Nosotros tenemos la tradición apostólica. La tradición apostólica, sí señor. Vamos a otra pregunta, doctor. Entonces, ¿los apóstoles transmitieron esa unción o cobertura a otros discípulos? ¿Sí sería que lo transmitieron o no? ¿Qué dice usted? Mire, padre, cuando el Señor organizó la iglesia tenía tres condiciones fundamentales para que funcionara, para que cumpliera el papel que él había hecho en su vida ministerial. Uno, que tuviese jerarquía, ¿no? Sí. Usted me quiere leer ahí Hechos 14:23. Hechos 14:23. Vamos por allá. Vámonos de la traducción de la Biblia latinoamericana. Sí, Hechos 14:23. 14, ajá. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa. Ha hecho surgir de la familia de David a un Salvador para Israel. Ese es Jesús. ¿Sí? Hechos 14, no, 14. Vámonos a referirnos a Hechos 14:20, a Hechos 14:23. En cada iglesia les hacían designar presbíteros y después, o sea, los apóstoles. Ajá, los apóstoles. Los apóstoles en cada iglesia les hacían designar presbíteros y después de orar y ayunar los encomendaban al Señor en quien habían creído. Entonces había un principio de jerarquía. Y ahora me voy a leer también Hechos 20:28, aquí de la Reina Valera, ¿no? Y dice así: por tanto, mirad por vosotros, lo de Saulo diciéndole a los presbíteros de Mileto, ¿no? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, ¿no? Entonces tenemos que tenían el Espíritu Santo, tenían unción, sí, tenían jerarquía, ¿no? No, y ¿Sí? aquí hay algo importante de la jerarquía, ¿no, doctor? Sí. Que dice presbítero, no dice pastores. Sí, claro, obviamente la palabra presbítero, algunos dicen que ancianos, pero realmente la traducción es presbíteros o obispos, en otras partes dice obispo, son los que se encargaban de la predicación, de la enseñanza y de la administración, de la celebración de la Eucaristía y de la confesión. Y vamos a escucharlo delante de la voz del Señor. ¿Por qué hacían los apóstoles eso, doctor? Entonces tenemos que irnos a Mateo 28:19, dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay algo más que hay que agregar. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Sí, absolutamente, claro. Y la otra característica que el Señor quería para su iglesia es la autonomía. ¿Y dónde lo encontramos? Pues padre, me voy a ir a la primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 de la Reina Valera, y dice así: los ancianos, o los presbíteros, es lo mismo, ¿no?, que gobiernen bien, ¿qué?
Que gobiernen bien. Está diciendo la reina Valera que Que gobiernen. gobiernen bien. Que gobiernen bien. Sean tenidos por dignos de doble honor. ¿No? Ujú. O sea, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. ¿No? Bendito sea. Entonces había autonomía, pero no una autonomía caprichosa, sino una autonomía guiada por el Espíritu Santo. Y me voy para la última, una carta que casi nunca aparece, padre, y es la carta a Tito. Ajá. Entonces quisiera A ver, mirar la Tito. carta a Tito, en el capítulo 1, versículos 7 y 9 dice lo siguiente. Ajá. Entonces, ¿lo puedo leer, padre? La ¿Cómo reina. no? Léalo. Sí. Porque es necesario que Pablo escribiéndole a Tito. Recuerde que los dos amigos de Pablo eran Timoteo y Tito. Sí, ¿no? cómo no. ¿Sí? Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios. ¿De quién? ¿Administrador de quién? De Dios. ¿Administrador de qué? De Dios. De la sí, gracia del Señor. De la gracia del Señor. Sí, Señor. No soberbio, No soberbio. no iracundo, Ujú, no dado al vino, ujú. no pendenciero, Sí. no codicioso de ganancias deshonestas, o sea que no se enriqueciera con el diezmo, Sí. ¿no? Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí y dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Sí, Señor. Había unidad doctrinal, había jerarquía, había unción, ¿no? Entonces, y había autonomía, ¿no? Ok, creo que con eso Queda claro. de queda ese claro punto. eso. Doctor, ¿cómo transmitían este ministerio los apóstoles a otros discípulos? Bueno, ya creo que está claro. Está claro. Con lo que dijimos, está súper Pero- claro. Con el mandato del Señor, está súper claro. Sin embargo, si usted quiere reforzar este Claro, punto, padre. por- Sí, no, con sí. gusto lo escuchamos. Sí, ¿cómo lo transmitían? Eso se transmitía, claro que se transmitía. Claro. La segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice claramente Pablo hablando a Timoteo en su segunda carta. Por lo cual te aconsejo que avives el juego del don de Dios que está en ti por la imposición de